Menudo título, menuda miniatura, cuánto clickbait. Bueno, pues lo prometido es deuda. Os voy a demostrar que sois comunistas, lo sepáis o no, y lo queráis o no. Hay muchas maneras de definir comunismo, y hay muchas maneras de definirlo mal. Una manera de definirlo bien, a mi ver, es un sistema político y económico que pretende crear una sociedad sin clases en la que los principales medios de producción son propiedad y están bajo el control de quien los trabaja y hace uso de ellos. No hay gobierno, ni propiedad privada, ni moneda, y la riqueza se reparte entre los ciudadanos según las necesidades individuales. Pero esta es una definición muy técnica, muy fría, muy estructural. Para mí, quien mejor lo ha sintetizado en nuestra era es el antropólogo David Graeber, quien, en su obra En deuda, una historia alternativa de la economía, define el comunismo como cualquier relación humana que funcione según el principio de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Y por ello, voy a recolectar sus palabras de distintos escritos, sintetizarlas, aderezar con algunos paréntesis y presentaros la que considero como mejor definición de comunismo hasta la fecha. ¡Vamos a ello! Capítulo 1. Barriendo la casa. Comunismo. Es una palabra que puede evocar fuertes reacciones emocionales, principalmente, por supuesto, porque tendemos a identificarla con los mal llamados regímenes comunistas. Esto es un tanto irónico, ya que los partidos comunistas que gobernaron la URSS y sus satélites y que todavía gobiernan China y Cuba nunca describieron sus propios sistemas como comunistas. Los describieron como socialistas. El comunismo fue siempre un ideal utópico, lejano y algo borroso, que normalmente iba a ir acompañado de una supuesta y paulatina desaparición del Estado, y que se alcanzaría en algún momento, en un futuro lejano. Nuestro pensamiento sobre el comunismo ha estado dominado por el siguiente mito. Hubo un tiempo en que los seres humanos poseían todas las cosas en común, ya sea en el Jardín del Edén, durante la Edad de Oro de Saturno o en las bandas de cazadores y recolectores del Paleolítico. Luego vino la caída, como resultado de la cual ahora estamos malditos con divisiones de poder y propiedad privada. El sueño era que algún día, con el avance de la tecnología y la prosperidad general, con la revolución social o la dirección de un partido a la vanguardia, estaríamos finalmente en condiciones de poner las cosas en su sitio, de restaurar la propiedad y gestión común de los recursos colectivos. A lo largo de los 2 últimos siglos, comunistas y anticomunistas discutieron sobre lo plausible de este panorama y sobre si sería una bendición o una pesadilla, pero todos estaban de acuerdo en el marco básico. El comunismo se refería a la propiedad colectiva. El comunismo primitivo existió alguna vez en el pasado lejano y algún día podría volver. Paréntesis. El mito o malentendido de esta versión de las sociedades prehistóricas tiene muchísima chicha para entender cómo los humanos formamos sociedades, y es explorado por el mismo Graeber y el arqueólogo David Wengrow en el recientemente publicado The Dawn of Everything, que a día de hoy, mientras hago este vídeo, no está traducido al castellano, pero si sabéis inglés os lo recomiendo a saco. Spoilers, Graeber muere así. A esto podríamos llamarlo comunismo mítico, o incluso comunismo épico, una historia que nos gusta contar. Desde los días de la Revolución Francesa ha inspirado a millones de personas, pero también ha hecho un enorme daño a la humanidad. Según Graeber, se acabó. Es hora de abandonar este argumento. De hecho, el comunismo no es una utopía mágica, ni tiene nada que ver con la propiedad de los medios de producción. Es algo que existe ahora mismo, que existe hasta cierto punto en cualquier sociedad humana, aunque nunca ha habido una en la que absolutamente todo se haya organizado de esta manera, y sería difícil imaginar cómo podría verla. Todos nosotros actuamos como comunistas una buena parte del tiempo. Ninguno de nosotros actúa de manera comunista constantemente. La sociedad comunista, en el sentido de una sociedad organizada exclusivamente sobre ese único principio, nunca podría existir, igual que tampoco podría existir una sociedad organizada exclusivamente sobre los principios del capitalismo, por mucho que se empeñen. Pero ojo a lo que se viene. Todos los sistemas sociales, incluso los sistemas económicos como el capitalismo, se han construido siempre sobre una base de comunismo real y existente. ¿What? Capítulo 2. Amiguis y coleguis. Partir, como dice Graeber, del principio de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, nos permite superar la cuestión de la propiedad individual o privada, que, de todos modos, a menudo es poco más que una legalidad formal,
y plantear cuestiones mucho más inmediatas y prácticas sobre quién tiene acceso a qué tipo de cosas y en qué condiciones. Paréntesis. Esta frase no fue acuñada por Marx, por cierto, sino que al parecer era un eslogan corriente en el primer movimiento obrero francés, apareciendo por primera vez en la obra del socialista Louis Blanc, en 1839. Marx solo retomó la frase en su crítica del programa de Gotha en 1875, e incluso entonces la utilizó de una manera bastante idiosincrática. Para el principio que imaginaba podría aplicarse a nivel de la sociedad en su conjunto una vez que la tecnología hubiera alcanzado el punto de garantizar la abundancia material absoluta. Para Marx, el comunismo era tanto el movimiento político que pretendía llevar a cabo una sociedad futura como esa sociedad en sí misma. Aquí, Graeber se basa más en la corriente alternativa de la teoría revolucionaria, evidente tal vez de forma más famosa en Apoyo Mutuo de Piotr Kropotkin. Todo el mundo a leer Apoyo Mutuo, y el mucho más moderno y científico Planeta Simbiótico de Lynn Margulis. Fin del paréntesis. Siempre que el de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades sea el principio operativo, aunque solo sean dos personas las que interactúan, podemos decir que estamos en presencia de una especie de comunismo. Casi todo el mundo sigue este principio si está colaborando en algún proyecto común, a menos que haya alguna razón específica para no hacerlo. Por ejemplo, una división jerárquica del trabajo que dice que algunas personas reciben, digamos, café y otras no. Si alguien que está arreglando una tubería de agua rota dice «pásame la llave inglesa», su compañero de trabajo, por lo general, no dirá «¿y qué recibo yo a cambio?». Ya trabajen para Amazon, Burger King o Zara. La razón es la simple eficiencia, aunque resulte irónico teniendo en cuenta la sabiduría convencional de que el comunismo no funciona. Si realmente te interesa que se haga algo, la forma más eficiente de hacerlo es, obviamente, asignar las tareas según la capacidad y dar a la gente lo que necesita para hacerlas, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Paréntesis. Lo que esto significa, por supuesto, es que las economías dirigidas o planificadas, poner a las burocracias gubernamentales a cargo de la coordinación de todos los aspectos de la producción y distribución de bienes y servicios dentro de un territorio nacional determinado, tienden a ser mucho menos eficientes que otras alternativas disponibles en términos de productividad, flexibilidad y reacción a un mundo siempre cambiante y diverso. Pero apuntemos que tampoco se trata de un simplemente no funciona, porque de no funcionar en absoluto, es difícil imaginar cómo estados como la Unión Soviética podrían haber existido, y mucho menos mantenerse como potencias mundiales en primer lugar. Fin del paréntesis. Es de suponer que esta es también la razón por la que, tras una gran catástrofe, una inundación, un apagón o un colapso económico, la gente tiende a comportarse de la misma manera, volviendo a un comunismo tosco pero eficaz. Aunque sea brevemente, las jerarquías, los mercados y demás se convierten en lujos que nadie puede permitirse. Cualquiera que haya vivido un momento así puede hablar de sus peculiares cualidades, del modo en que los desconocidos se convierten en hermanos y hermanas y la propia sociedad humana parece renacer. Paréntesis. Los medios de comunicación nos hacen creer que esto no es así, que en los desastres la sociedad se vuelve un sálvese quien pueda, pero no es así. Y si os interesa profundizar en el tema, hay un libraco llamado A Paradise Built in Hell, The Extraordinary Communities That Arise in Disaster, traducido, Un paraíso construido en el infierno, las extraordinarias comunidades que surgen del desastre, que repasa con extraordinario detalle historiográfico las reacciones ciudadanas espontáneas de apoyo mutuo que surgieron tras todas las grandes catástrofes de los últimos 100 años. Fin del paréntesis. Esto es importante, porque demuestra que no estamos hablando simplemente de cooperación. De hecho, el comunismo es la base de toda la sociabilidad humana, es lo que hace posible la sociedad. Siempre se supone que cualquiera que no sea un enemigo puede actuar según el principio de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, al menos hasta cierto punto, incluso en las sociedades más atomizadas, por ejemplo, algo tan básico como pedir direcciones, la hora o fuego. Capítulo 3. Graeber llama esto comunismo de base, el entendimiento de que, a menos que las personas se consideren enemigas, si la necesidad se considera lo suficientemente grande o el coste lo suficientemente razonable, se asumirá que se aplica el principio de, repetid conmigo, de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Graeber incluso argumenta que el comunismo es una condición de endeudamiento mutuo permanente, o que la jerarquía se construye a partir de deudas impagables. Pero, ¿no es esto solo la misma historia de siempre? Partiendo de la suposición de que todas las interacciones humanas deben ser, por definición, formas de intercambio para luego realizar una acrobacia mental para demostrarlo. No. Todas las interacciones humanas no son formas de intercambio. Solo algunas lo son.
El intercambio fomenta una forma particular de concebir las relaciones humanas. Esto es así porque el intercambio implica igualdad, pero también implica separación. Es precisamente cuando el dinero cambia de manos, cuando se cancela la deuda, cuando se restablece la igualdad y ambas partes pueden, si así lo deciden, alejarse y no tener nada más que ver entre sí. Y por ello, la forma más segura de saber que uno está en presencia de relaciones comunistas es que no solo no se toman cuentas en plan yo te debo de esto y tú me debes de aquello, sino que se consideraría ofensivo o simplemente extraño el considerar hacerlo. El comunismo de base, por tanto, podría considerarse la materia prima de la sociabilidad, un reconocimiento de nuestra interdependencia final que es la sustancia última de la paz social. Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias, esa base mínima no es suficiente. Uno siempre se comporta con espíritu solidario más con algunas personas que con otras, y ciertas instituciones se basan específicamente en principios de solidaridad y apoyo mutuo. En primer lugar, están nuestros seres queridos. Otros son los parientes cercanos, las parejas, los amantes, los amigos más cercanos. Estas son las personas con las que compartimos todo, o al menos a las que sabemos que podemos acudir en caso de necesidad, que es la definición de un verdadero amigo en todas partes del mundo. Estas amistades pueden formalizarse mediante rituales como la hermandad de sangre, con quienes no pueden negarse nada entre sí. Como resultado, cualquier comunidad podría considerarse atravesada por relaciones de comunismo individualista, relaciones de uno a uno que operan en diferentes intensidades y grados sobre la base de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Esta misma lógica puede extenderse, y se extiende, dentro de los grupos. No solo los grupos de trabajo cooperativo, sino casi cualquier grupo interno se definirá a sí mismo creando su propia especie de comunismo de base. Habrá ciertas cosas que se compartirán o se pondrán a libre disposición dentro del grupo, otras que se espera que cualquiera proporcione a otros miembros a petición, y que nunca se compartirán ni se proporcionarán a personas ajenas. Ayuda para reparar las redes en una asociación de pescadores, material de papelería en una oficina, ciertos tipos de información entre los comerciantes de productos básicos y ese tipo de cosas. También hay ciertas categorías de personas a las que siempre podremos recurrir en determinadas situaciones, como una cosecha o una mudanza. A partir de aquí, se puede hablar de diversas formas de compartir, de poner en común, de quién puede pedir ayuda a quién para determinadas tareas, mudanzas, cosechas o incluso, si uno tiene problemas, de conceder un préstamo sin intereses. Y por último, están los diferentes tipos de comunes sin tragedias, la administración colectiva de los recursos comunes. Ya hablaremos en otro vídeo del mito de la tragedia de los comunes. Conclusión. La sociología del comunismo cotidiano es un campo potencialmente enorme, pero sobre el que, debido a nuestras peculiares anteojeras ideológicas, no hemos podido indagar porque hemos sido en gran medida incapaces de verlo. En lugar de intentar esbozarlo más, Graeber se limita a un último punto. En realidad, no se trata de reciprocidad estricta, o, en el mejor de los casos, solo de reciprocidad en el sentido más amplio. Lo que es igual en ambas partes no es el intercambio en sí, sino el conocimiento o certeza de que la otra persona haría por ti lo mismo que tú harías por ella, sin que ni tú ni la otra persona lleguéis a necesitar hacerlo por el otro.